capítulo 23 y capítulo 24. Creo que solamente vamos a terminar hoy el capítulo 23 y vamos a quedar para el capítulo 24 la próxima semana. Ustedes recuerdan que la relación entre los escribas, los fariseos, los sacerdotes y Jesús comienza, lo que hace Mateo es mostrarnos cómo va la rivalidad aumentando entre los maestros del pueblo de Israel y Jesús. En repetidas ocasiones, Jesús ha demostrado que los maestros de la ley, ya sea escribas, fariseos o saduceos, no tienen un conocimiento de esa escritura que pretenden enseñar al pueblo, la desconocen por completo. En más de una ocasión, el Señor Jesús les dijo a estos hombres: ¿acaso nunca han leído la parte de las escrituras que dice? ¿Acaso no saben que las escrituras dicen de esta forma? Haciendo evidente que estos maestros eran completamente ignorantes de aquello que pretendían enseñar. En el capítulo 22, hermanos, en el verso 41, después de una serie de preguntas con las que intentan atrapar a Jesús, con las que intentan demostrar que Jesús no sabe de lo que está hablando, que Él no puede ser el Mesías, que Él no puede ser de quien hablaron los profetas, Jesús hace una pregunta que es fundamental. Y esto es muy importante, porque mientras ellos preguntan si se debe pagar el tributo o no al César, mientras ellos preguntan de quién va a ser esposa, una mujer que fue esposa de 7 maridos y que los 7 murieron, en la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa? Y mientras ellos discuten trivialidades, mientras ellos discuten asuntos que no son centrales en la fe, Jesús les hace una pregunta que es esencial en la fe. En el verso 41, el Señor Jesús le dice a los escribas, les hace esta pregunta a los fariseos, verso 42, ¿qué piensan acerca del Cristo, de quién es hijo? Observe usted la diferencia entre una pregunta que hacen ellos: ¿se debe pagar tributo al César, sí o no? En la resurrección, una mujer que fue esposa de siete esposos en su momento, después de que cada uno de ellos falleció, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? ¿De quién va a ser esposa? ¿De cuál de estos 7? Ellos se pierden en trivialidades, ellos se pierden en asuntos que no son importantes. Ellos ocupan la escritura para encontrar significados ocultos, para encontrar teorías de sus propios pensamientos, pero ellos no han logrado entender cuál es el centro de la escritura, cuál es el mensaje principal de la escritura. ¿Cuántas personas, incluso en la actualidad, tienen el mismo pensamiento y la misma actitud que los escribas y que los fariseos? Usan la Biblia para encontrar mensajes ocultos. ¿Qué si la caída de las Torres Gemelas estaba profetizada en la Biblia y que si cuentas tantas letras te vas a dar cuenta que ahí estaba profetizado? ¿Qué si Hitler es el anticristo? ¿Qué si Donald Trump o su yerno es el anticristo? Y utilizan la Biblia para cosas que nunca fue el propósito de Dios dárnosla. La religión pierde de vista el propósito de la Escritura. La religión pierde de vista cuál es la esencia del por qué se nos han dado las Escrituras. Y muchas personas, hermanos, es incluso entre trágico y cómico ver cómo muchos debaten entre si hay un mensaje oculto en la Biblia, entre si la Biblia anunciaba el calentamiento global o que el Amazonas se incendiara. Es trágico, es cómico ver cómo los que se consideran maestros de las Escrituras, los que se consideran doctores en teología, licenciados en teología, pierden el tiempo discutiendo en cosas que no son esenciales en la fe cristiana. Y pasan por alto lo que es esencial. El apóstol Pablo el Señor Jesucristo nos muestra qué es lo importante, cuál es el tema principal de las Escrituras, y el Señor Jesucristo hace una pregunta que los fariseos no pueden responder, que ellos no pueden entender porque simplemente han perdido todo su tiempo estudiando la Escritura para encontrar algo
que no está revelado en la Escritura, o para enseñar cosas que no son esenciales, que Dios no enseñó o que Dios no dio la Escritura para que las personas, para que el pueblo, para que los maestros de la ley se perdieran en tonterías. Y Jesús hace esta pregunta en el versículo 42. ¿Qué piensan acerca del Cristo? Es una pregunta esencial porque la respuesta que ellos den va a demostrar el conocimiento que tienen de las Escrituras. La respuesta que ellos den a esta pregunta va a ser evidente si realmente conocen las Escrituras y como consecuencia, si conocen las Escrituras, si realmente conocen al Dios de las Escrituras. ¿Qué piensan acerca del Hijo? Ellos responden inmediatamente. Ellos pensaron, esta pregunta es fácil. Y ellos responden de David. Ahora, observe el uso que Jesús hace de la Escritura. Versículo 43. ¿Por qué, pues, David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si el Mesías es solamente hijo de David, ¿por qué David, siendo su padre, lo llama Señor? Ahora, los fariseos habían dado una respuesta que era verdad, una verdad a medias. Isaías nos habla, por ejemplo, de que el Mesías sería hijo de David, pero esa solamente era una parte de esa verdad. Pero ellos dejaban todos los otros pasajes que completaban esa verdad y que hablan del Mesías como siendo más que un simple descendiente de David. Y ahí estaba el error en toda la visión que ellos tenían de Dios y de lo que estaban viviendo en ese momento. Y aquí, hermanos, podemos entender lo importante que es comprender a la persona de Jesucristo. Porque según lo que piense el hombre de Jesucristo, esa va a ser la forma en que va a interpretar la realidad y las circunstancias. Si Jesús, o mejor dicho, porque ellos no están reconociendo que Jesús sea el Mesías, si el Mesías es solamente un hijo de David, entonces la esperanza que tienen respecto a la liberación que esperan es una liberación política, militar, y solamente eso. Porque a final de cuentas el hijo de David tendría que hacer las mismas obras que David hizo, conquistar por medio del poder militar y político. La percepción que la persona tenga acerca de Jesús va a determinar la forma en que vive la realidad o su realidad y las circunstancias. Por ejemplo, si una persona cree que Jesús es sanador, ¿cada qué tiempo lo va a visitar? Con oración e incluso asistencia. Cada que esté enfermo. Y toda su situación se va a reducir a eso, a su enfermedad. Yo creo en Jesús porque Él me puede sanar, entonces solo busco a Jesús cuando estoy enfermo. Ellos estaban buscando un Mesías que cumpliera con una expectativa bastante política. Ellos querían una persona semejante a David, con la capacidad militar de David, con el valor de David en el sentido bélico, en la forma de enfrentar a los enemigos, pero ellos no esperaban más, así que el Mesías que tenían frente a sus ojos no entraba en lo que ellos estaban esperando. Jesús les dice, si el Mesías solamente es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Así que el Mesías debe ser mucho más grande que el propio David. Lo que vamos a ver a continuación, el capítulo 23 y el capítulo 24, es una consecuencia de lo que Jesús les revela en estos versículos, en este párrafo acerca de la identidad del Mesías. ¿Quién es Jesús o quién es el Mesías? El Mesías es Señor de David. Y sobre la base de esta afirmación, sobre la base de esta declaración que hace Jesús acerca de Él mismo como Mesías, entonces el capítulo 23 y capítulo 24 es una consecuencia natural de esto, de que Él es el Señor. Así que vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Lo primero que hace Jesús es establecer su autoridad. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el Señor de David y lo demuestra a través de aplicar
el Salmo número 110 a lo que estaba pasando, la primera parte de este Salmo. El Salmo 110, número 110, habla acerca del Mesías en dos aspectos: el aspecto real y el aspecto sacerdotal. El Mesías es el Hijo, es el Señor de David, y el Mesías también es descendiente de, o más bien sigue la línea sacerdotal, no descendiente, sino sigue la línea sacerdotal de Melquisedec. ¿Cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? Deuteronomio, Éxodo, Primero de Samuel. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la razón por la que Dios destituyó a Saúl, el primer rey de Israel? ¿Alguien lo recuerda? Porque ofreció sacrificio. Porque la ley decía que el rey no podía ser sacerdote, ni el sacerdote podía ser rey. Pero la Biblia nos enseña también que dentro de la ley mosaica o del antiguo pacto era así, pero también nos enseña que esto no era una prohibición absoluta, porque Melquisedec era tanto rey como sacerdote. Ustedes pueden leerlo en el libro de Génesis, que él era rey de Salem y sacerdote. Así que Melquisedec tenía un doble oficio, rey y sacerdote. La ley mosaica prohibía que un rey fuera sacerdote y que un sacerdote fuera rey, pero esta no era una prohibición absoluta, porque habría de llegar el momento en que un rey también fuera sacerdote. Lo que hace Jesús es aplicar la primera parte del Salmo 110, donde se refiere a la realeza, deja de fuera la segunda parte, donde se refiere al ministerio sacerdotal, pero sin duda alguna está dentro de su pensamiento por la forma en que lo vamos a encontrar después en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Jesús establece su autoridad y lo establece interpretando la Escritura de forma correcta. Lo hace mostrándonos dos aspectos de la Escritura que son importantes. Número uno, la Escritura es autoritativa, y número dos, la Escritura es inspirada. Comienza el Señor Jesucristo demostrando que el rey davídico debería ser Señor de David, demostrando lo que la Escritura dice y por lo tanto reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Segundo, muestra esta misma verdad reconociendo que que David habló como profeta, inspirado por Dios. ¿Cómo pues David en el Espíritu llama Señor? ¿Qué está diciendo? Que David habló como un profeta. Habló como un profeta, estaba hablando como un profeta, y por lo tanto las palabras de David eran las palabras de Dios. La autoridad de Jesús queda demostrado porque David habla como profeta y también porque las palabras que hablan son la palabra de Dios. Jesús demuestra su autoridad sobre la base de la Escritura. ¿Qué hacen los fariseos ante esta demostración? Se quedan callados. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están reconociendo que la interpretación que hace Jesús de las Escrituras es correcta. Están reconociendo que la forma en que Jesús está leyendo el Antiguo Testamento es correcto porque no hay una réplica, no tienen manera de replicar. Están reconociendo la buena interpretación que Jesús hace de la Escritura. Hermanos, ¿se ha dado cuenta que muchas personas apelan a las circunstancias para establecer un punto? Por ejemplo, si actualmente hablamos acerca del reinado de Jesucristo y decimos Jesús es rey, algunas personas apelan a las circunstancias y dicen, ¿cómo Jesús va a ser rey? Sobre todo algunos cristianos que creen en el reino milenial futuro de Jesucristo. Ellos pueden decir, ¿cómo Jesús es rey ahora? ¿No ves cuánta muerte? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta maldad? ¿A qué apelan para sostener un argumento? Las circunstancias. Jesús no apela a las circunstancias. Jesús no dice, el Mesías no puede ser hijo de David porque miren cómo un hijo de David ahora en esta circunstancia donde Roma está gobernando al pueblo, puede un hijo de David vencer al imperio romano. Él apela a la Escritura, establece su punto sobre la base de la Escritura. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está mostrando que toda autoridad
Toda autoridad y toda verdadera interpretación proviene del uso correcto de la Escritura. Las circunstancias deben ser entendidas a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de las circunstancias. Lo que vivimos, el tiempo que vivimos y las circunstancias que experimentamos deben ser entendidas a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de las circunstancias. No podemos decir, bien, ahora ¿qué estamos viviendo? Bueno, hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay desastres naturales, seguramente viene el fin del mundo, porque yo estoy trayendo la circunstancia a la Escritura. Es la Escritura la que una vez que logro entenderla, entonces puedo comprender las circunstancias y puedo entender las cosas están pasando de esta manera porque la Escritura afirma que estamos viviendo en este tiempo. Sostenemos que Cristo reina porque la Escritura lo afirma, no por las circunstancias. Las circunstancias, hermanos, lo que vivimos es subjetivo, cada quien lo lee a su manera. Cada quien lo lee de diferente manera. Unos lo interpretan como algo que los científicos lo interpretan como el fin de una era, los políticos lo interpretan como la oportunidad para una nueva forma de hacer política. Cada quien lo interpreta a su manera. Pero cuando usted comienza a entender la realidad a la luz de las Escrituras, entonces usted puede ver que las cosas suceden desde un punto de vista o tal y como Dios nos enseña que podemos verlas. Jesús apela a la autoridad de la Escritura y a la inspiración de David para sostener su punto. El Mesías debe ser más que un hijo de David, porque la Escritura misma así lo afirma. Capítulo 23. Una vez que el Señor Jesucristo establece su autoridad como Mesías, observe cómo comienza el capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora quiero que usted se meta en el texto porque puede parecer contradictorio. Jesús acaba de establecer su autoridad. Acaba de decir que Él es mayor que David y que por lo tanto es mayor que todos ellos. Y acto seguido, por lo menos así como lo narra el texto, tenemos a Jesús aparentemente diciendo que los escribas y fariseos tienen autoridad para enseñar al pueblo. ¿No le parece contradictorio? Es contradictorio. Pero Jesús no está intentando devolverles la autoridad que les acaba de quitar, diciéndoles: el Mesías ha de ser sentado a la diestra del Señor, de Yahvé, de Jehová, y luego les devuelve esa autoridad. ¿Han escuchado ustedes o conocen ustedes las ironías? A veces las usamos aunque no sabemos que es una ironía, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una ironía? Una ironía es cuando queremos afirmar algo con las palabras contrarias. Algo así como un sarcasmo, como una forma de burla. De hecho, la ironía es una burla, una forma de burla. Creo que como padres, en más de una ocasión les hemos dicho a nuestros hijos cuando les pedimos que hagan algo rápido y van lento, creo que muchos de nosotros les hemos dicho: no te vayas a caer, ¿verdad? Bueno, si el hijo no entiende la ironía, a lo mejor diga: no, por eso voy despacito. O también está siendo irónico, ¿verdad? También puede ser que esté siendo irónico. La ironía es tratar de afirmar algo diciendo lo contrario. Lo que tenemos en el capítulo 23, del verso 2 al verso 4, está formado por una ironía
y por una amonestación o por un mandato claro. La ironía aparece aquí. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso es una ironía. Observe el contraste. Si regresa usted al capítulo 22, en el párrafo que leímos anteriormente, ¿quién sentó al Hijo a la diestra del Padre? ¿Quién lo sentó? Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Mesías está diciendo, el Mesías va a ser sentado a la diestra del Señor del pacto, a la diestra de Yahvé, a la diestra de Jehová, no por sí mismo, no porque Él ocupe ese lugar por sí mismo, sino porque el Señor le dice, siéntate. Pero ahora observe la contradicción. Los escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. ¿Quién los sentó a ellos? Ellos. ¿Nota usted el contraste? El Mesías en su carácter de hombre, en su encarnación, es sentado por el Padre a la diestra del Padre. Los escribas y fariseos ocupan un lugar que ellos mismos robaron, tomaron para sí. ¿Quién los puso como maestros del pueblo? Nadie. Vaya usted al Antiguo Testamento. Dios determinó 3 ministerios para instruir al pueblo: reyes, sacerdotes y profetas. Escribas, fariseos y saduceos no aparecían. Y aunque dentro de los fariseos había algunos que eran sacerdotes, este grupo, tanto de escribas, fariseos y saduceos, no tenían una relación directa con de los reyes, los profetas o los sacerdotes. Así que Jesús los está acusando de usurpar un lugar que no se les había dado. Al Mesías, el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Sin embargo, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra significa asiento. Se sientan en el asiento de Moisés, y esta palabra sentarse implicaba autoridad para enseñar. Cuando un maestro, a diferencia de este tiempo, cuando un maestro iba a enseñar, lo que hacía es que se sentaba como una señal de autoridad. Se sentaba, abría el rollo y comenzaba a instruir al pueblo. Ellos se sentaron en esa silla sin que nadie se las otorgara. La usurparon, la robaron. Por eso, en forma irónica, Jesús dice, en la cátedra de Moisés ellos se sientan, así que hagan todo lo que ellos dicen. Está siendo Jesús irónico. Porque el pueblo debió haber entendido, tú estás diciendo que ellos han robado una autoridad que no les pertenece. ¿Cómo entonces los vamos a obedecer? Por eso es que la segunda parte de esta figura de lenguaje, encontramos en el verso 3 esa segunda parte. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pasa de la ironía al mandato. Hagan lo que ellos dicen, es irónico, pero no hagan lo que ellos hacen, es el mandato. ¿Por qué no deben hacer lo que ellos hacen? Porque ellos no sirven al pueblo. Hermanos, Jesús también nos está enseñando que la autoridad para enseñar no radica en la sabiduría o en el conocimiento de la persona, sino, y lo vamos a confirmar más adelante, sino en su humildad para servir al pueblo que ha sido llamado a enseñar. Observen entonces esto, hermanos, si estuviéramos en una clase de hermenéutica, de exégesis, le diría que esto es un quiasmo, una forma de hablar judía, donde se hace una afirmación, luego se da otra afirmación y en el clímax, en la parte central, se muestra el propósito de la enseñanza. Y luego, de manera en retroceso, se afirman los puntos anteriores. La esencia de la enseñanza de Jesús
Aparece en la ironía y en el primer mandato. Hagan lo que ellos dicen y luego no hagan lo que ellos hacen. Ese es el clímax de la enseñanza. Está diciendo Jesús, estos usurpadores les dicen que hagan, pero ustedes no deben hacerlo porque ellos no los sirven a ustedes. Queda afirmado el punto que Jesús va a demostrar. Así que, hermanos, Jesús a partir de este momento va a comenzar a enseñar a sus discípulos lo que significa la verdadera autoridad y la forma en que nosotros como creyentes tenemos que aprender a comportarnos y a relacionarnos entre nosotros. Una vez que Jesús demuestra que Él tiene máxima autoridad en su pueblo y que estos maestros eran usurpadores, ahora comienza a mostrar cómo es que el pueblo debe conducirse y qué es lo que debe y no debe hacer. Vamos al versículo 4. Cuando Jesús les dice, ¿por qué atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? No está diciendo que ellos no hagan lo que enseñan, porque ellos eran muy escrupulosos. Lo que están diciendo es que cuando alguno de sus alumnos no podía cumplir con la carga que les imponían, ellos no movían ni un dedo. ¿Cómo se le llama eso? Orgullo, soberbia, indiferencia. ¿Usted ha tenido alguna vez o ha sido alguna vez de esa clase de maestro o de padre? Porque eso también se aplica a la familia, de que le podemos decir a nuestros hijos, haz esto. Y el hijo dice, no puedo. No sé, pues hazle como tú puedas. Por eso ya te dije cómo lo tienes que hacer. Así eran los fariseos. Levante la mano quien ha sido un fariseo en la forma de educar a sus hijos. Hazle como puedas. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no es cierto? Así eran los fariseos y así a veces nos comportamos nosotros. Los fariseos decían, tienen que guardar estas leyes, y de repente alguno de los alumnos, de los discípulos de ellos decían, no puedo cumplir estas leyes, y ellos no movían ni una mano para ayudarlos con esas cargas que ellos mismos imponían sobre estas personas. Observe cómo comienza el verso 5. La razón por la que ellos eran incapaces de ayudar, y esto debe quedar grabado en su mente, la razón por la que muchas veces, hermanos, nos volvemos incapaces de ayudar a otros, es por el orgullo que hay en nuestro corazón, y la razón por la que muchas veces el cristianismo se convierte en una fe inútil es porque dejamos de ver el propósito de nuestra fe. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, en versículo 5, Jesús observa de estos hombres esta situación. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Cuál era la razón por la que ellos se convirtieron en maestros del pueblo? Para ser vistos. Ellos querían un lugar de preeminencia para ser vistos. Ellos no querían ayudar al pueblo. No querían enseñar al pueblo. Ellos solamente querían ser observados. La palabra vistos en el texto griego es una palabra bastante profunda, porque habla de observación o admiración. No solamente es entonces la idea de que él está ocupando un lugar o de que ellos están ocupando un lugar, sino de la admiración que produce el lugar que se ocupa. Que te conviertas en un maestro. Ese es el propósito. Y el propósito de la religión sin Cristo, hermanos, el propósito de toda religión que rechaza a Jesucristo es que busca que las personas que son líderes de esa religión sean vistas, admiradas, observadas. Observen el texto cómo Jesús comienza a describir esta actitud de parte de ellos. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? 23:5 de Mateo. Ahora, Jesús no está en contra de la vestidura religiosa. Él no está diciendo está mal que usen filacterías, que usen flecos en sus mantos. Él dice, ellos los hacen más grandes. Hermanos, hay iglesias donde, sobre todo en la tradición reformada,
donde hay un vestido litúrgico, y eso no es malo. Entre los episcopales podemos ver a los pastores que usan, se me va el nombre, pero la ropa litúrgica para la celebración de la predicación se ponen la ropa litúrgica. Ahora Jesús no está diciendo es malo que usen ese tipo de ropas, Él está diciendo que las usan y las hacen más grandes para ser más admirados. Las filacterías era una especie, era una caja que se ataban en la frente y que contenía 3 pasajes del Antiguo Testamento, 2 de Deuteronomio me parece y 1 de Éxodo. 3 pasajes. Los sujetaban con cintas de cuero, los sujetaban en la frente. Jesús dice, las hacen grandes. Es, hermanos, como si en comparación dijéramos que por tener una Biblia más grande usted es más santo. Ahora, ¿es malo usar Biblias grandes? No, usted puede usar una Biblia de bolsillo, usted puede usar una Biblia en su celular, usted puede tener una Biblia de estudio, usted puede tener una Biblia de púlpito que son muy grandes. La idea es que el pensar que mientras más grande sea mi Biblia, más santo soy yo. Piense que alguna vez llego y bajo una Biblia que a duras penas puedo cargar, con la esperanza de que usted diga, wow, qué santo es el pastor, qué enorme Biblia trae. Ahora, Jesús no se estaba oponiendo a que trajeran esos textos de la ley en la frente, guardados en esas cajas. No se estaba oponiendo a que usaran mantos con flecos. Si usted regresa al Evangelio de Mateo, cuando la mujer que tenía flujo de sangre se acerca a él, ¿qué toca? El manto con flecos. Jesús usaba una vestidura religiosa que lo identificaba como maestro. Así que Jesús no se está oponiendo a la vestidura religiosa. Jesús no está diciendo todos los pastores, todos los maestros deberían vestir sencillamente. Algunos se van al extremo de predicar en short, en bermuda, porque dicen esto es humildad. No, en el libro de Apocalipsis vemos a los ancianos usando túnicas de sacerdocio, es decir, la vestidura religiosa tiene su lugar y tiene su momento. El problema es cuando eso es una señal de santidad. Cuando se usa para ser observado, cuando la persona la usa para ser admirado y que todos le respeten. Observe lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 6. Todo lo que ellos hacen gira alrededor de ser vistos. Mateo 23, 6. ¿Alguien lo tiene? Le gustaban sentarse en los primeros lugares. Otra vez, humildad es que si usted llega y encuentra los asientos de adelante, ¿prefiere usted los de atrás? No. No mire mal a los que se sientan adelante. No está mal sentarse adelante. De hecho, es bueno sentarse adelante. ¿Por qué? El problema es que estos usaban esos asientos para ser vistos. Para que cuando la gente entrara dijera, ahí está el rabino fulano de tal. Ahí está el maestro fulano de tal. Voy a ir a saludar. Preferían los primeros lugares. En las sinagogas ellos llegaban y se sentaban hasta adelante para que dijeran, aquí está la cátedra de Moisés. Aquí están los maestros de la ley. Todo lo que hacían, hermanos, Jesús no está diciendo no se sienten en los lugares, en los primeros lugares. De hecho, en una parte sí dice, si alguna vez te invitan a una fiesta, no busques el primer lugar, sino permite que se te otorgue ese lugar. El contexto es un tanto diferente. El contexto aquí es que se busca el primer lugar para ser admirado, para ser visto. Versículo 7. De tres cosas Jesús los acusa. De una ropa religiosa ostentosa para ser admirados, de buscar los primeros lugares para ser admirados,
tanto en las cenas como en las sinagogas. Y observe lo que dice el versículo 7. Muy bien. ¿Qué es lo que les gustaba? Exactamente. Y mire, el saludo hacia un rabí era muy respetuoso. De hecho, dicen algunos historiadores que una de las prácticas de los maestros que enseñaban a sus discípulos es que el discípulo no podía caminar al lado del maestro, el discípulo tenía que caminar detrás de su maestro. No podía hablarle y no podía verlo a la cara. Tenía que agachar el rostro y entonces hablar. ¿Con qué propósito? Que se notara quién era quién. Así es. ¿Quién era quién? Ellos les encantaban los saludos, les encantaba pasearse por la plaza y que de repente alguien le dijera, ¡Rabí! Les encantaba que todo el mundo volteara, ¡ah! Ahí está el rabí fulano de tal. Y que todos los honraran, maestro, rabí. La palabra rabí es muy fuerte. No solamente significa maestro, significa amo. Es decir, es una palabra con mucho peso, porque quien decía rabí casi le estaba diciendo mi señor. Le estaba dando un tremendo peso de autoridad. Y Jesús dice, a esta gente le gusta este tipo de saludo, les gusta que le digan maestro. Jesús jamás se incomodó cuando le decían rabí. Observa que Jesús no está en contra tampoco del título, sino de la actitud, del por qué se busca un título, del por qué se busca un nombre, por qué se busca un lugar, una posición para ganarse el favor de las personas, para ganar el respeto de las personas. Ahora, note usted este contraste entonces entre el judaísmo del primer siglo y el cristianismo que Jesús muestra a sus discípulos. En el capítulo 23, versículo 8 al versículo 12, Jesús hace un contraste de cómo debe ser el discípulo, cómo deben ser los maestros cristianos y cómo debe ser la sociedad cristiana. Versículo 8, pero vosotros, esto es comparativo, ustedes no deben ser como ellos que buscan la grandeza, que usurpan lugares, que buscan posiciones, que buscan respeto. Ustedes no deben ser como ellos, pero ustedes, les dice el Señor Jesucristo, pero vosotros, número uno, no quieran que se les llame rabí. Hermanos, lo que Jesús nos está enseñando es que en la sociedad cristiana la exaltación de Jesucristo debe ser evidente. Mientras que en el judaísmo la exaltación de los maestros era evidente por el respeto que exigían, por la forma en que se comportaban, por los lugares que buscaban, el Señor Jesús nos muestra que en la sociedad cristiana, en la iglesia cristiana, la exaltación de Jesucristo debe ser evidente. Todos en la iglesia deberían de saber que el más grande en la iglesia es Jesús, porque Él es el Mesías. Todos los demás somos hermanos y hermanas. Eso no significa, hermanos, que no haya títulos o que no haya jerarquías, pero sí significa que ninguna jerarquía y ningún título puede ser igual o superior al de Jesucristo, ni debe hacernos olvidar que todos, a pesar de ocupar lugares, somos exactamente iguales. La posición no nos hace diferentes. No nos hace diferentes. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ahora, Jesús no está diciendo, a ustedes no dejen que nadie los llame maestro, sino más bien que nadie les dé el título de señores, porque el único Señor es Jesucristo. Piense usted en esto, y esto es algo, hermanos, que es fascinante. ¿Sabe por qué? Porque no solamente es el título, es la actitud. Ayer le decía a los hermanos del seminario, cuando nosotros no entendemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y el valor que tiene en la iglesia, ¿qué sucede? Bueno, en una aplicación
veces los pastores se convierten en señores de la congregación. ¿Cuántas veces el pastor termina siendo como el gurú de la congregación? Alguien va a hacer algo, bueno, primero que el pastor me diga si es aprobado o si no es aprobado, ¿no? Que el pastor me diga si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. En muchas iglesias el pastor es el señor de la congregación. A ver, fulanito, ¿por qué hiciste eso y nunca me lo consultaste? Yo debí determinar si tú lo debías hacer o no lo podías hacer. El pastor no es el Señor. El único Señor es Jesucristo. ¿Nota usted esa diferencia? Los rabinos determinaban cómo debería de ser la vida del pueblo, cómo se tenían que comportar, cómo tenían que actuar, qué es lo que tenían que hacer. Se atribuían una responsabilidad que solamente le pertenecía al Señor. Incluso el domingo pasado estábamos hablando acerca del matrimonio y de lo que significa ser cabeza y de lo que significa esa igualdad. Y hermanos, eso es aplicable también al matrimonio. ¿Cuántos esposos piensan que ser cabeza del hogar significa que la esposa tiene que entregarte la lista de todo lo que va a hacer en el día? Y si no te entregó esa lista, ¿por qué hiciste esto y nunca me dijiste? Confunden lo que significa ser cabeza con un señorío que solamente le pertenece a Jesucristo. Hay una diferencia. Hay una diferencia absoluta entre la autoridad del Mesías y la relación entre todos nosotros. Y Jesús comienza con ese principio, haciéndonos entender que en la nueva sociedad, en la iglesia cristiana, quien es Señor de la iglesia es Jesucristo. Él es el Rabí, Él es el Señor, Él es el Maestro. Todos ustedes, todos nosotros, usted y yo somos hermanos. Yo le puedo dar un consejo y yo puedo decirle la voluntad de Dios es que usted haga esto o animarle a conocer la voluntad de Dios, pero quien tiene la autoridad absoluta en su vida es Jesucristo. Y mientras usted haga todo aquello que el Señor le permite hacer dentro de su voluntad, puede ser que a mí no me guste, pero usted está siguiendo su conciencia y la palabra de Dios en todo aquello que no es pecado. ¿Sí me está entendiendo? En todo aquello que no es pecado. Usted debe seguir su conciencia y debe seguir la palabra de Dios revelada en la Escritura, teniendo como único Señor a Jesucristo. Cuando algún creyente comete algún pecado, no queda bajo la sentencia del pastor, queda bajo la sentencia de Cristo expresada en la voz de la iglesia. Sentencia de Cristo, que debe ser expresada en la voz de la iglesia, junto con el pastorado, el ancianato de la iglesia. Todos somos llamados a reconocer la autoridad de Jesucristo. Hay iglesias donde la gente dice abiertamente, yo no hago esto porque el pastor no nos deja hacerlo. Yo no sé si sea una mala interpretación de lo que entienden o sea realmente una aplicación de lo que sucede en sus iglesias. Pero Jesús parte de este principio. Ustedes no deben buscar usurpar una posición que solo le pertenece al Mesías. Ustedes no deben usurpar ninguna cátedra, ningún asiento, porque el asiento de autoridad y de toda autoridad le pertenece solo al Mesías. Y lo confirma con la segunda parte: no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. ¿Qué significa? ¿Que usted, que es hijo, jamás le debe decir padre a su papá? Nuevamente, el asunto es cuestión de señorío. Los rabinos también eran llamados padres por el absoluto control que tenían sobre la gente. Y a eso se está refiriendo Jesús. Jesús no está diciendo, deja de decirle a tu papá, papá, porque el único papá que tienes es Dios. No, más bien, nadie debe usurpar la autoridad que solamente le pertenece al Padre y al Hijo que ha sido entronado por el Padre y al Padre que es Señor de todo, porque Él es creador de todas las cosas. No sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna pregunta. Les decía
no recuerdo si en la clase les decía, aquí tenemos una expresión de lo que es la verdadera libertad y qué difícil es vivir en libertad, porque la mayoría de los creyentes prefiere ser controlado por otros, ¿no es cierto? La mayoría de los creyentes prefiere ser controlado por otra persona que le diga a qué horas se tiene que levantar, cuántos capítulos de la Biblia tiene que leer, a qué horas tiene que orar. La mayoría de los creyentes prefiere ser controlado por otra persona. Qué difícil es vivir en libertad. Pero mis hermanos, aquí tenemos la evidencia de que el reino de Dios es un reino de libertad, donde el único Señor absoluto es el Padre y su Hijo, que es el Mesías. Y qué difícil es vivir en la libertad, ¿no les parece? Todos preferimos la niñez en ese aspecto, a todos preferimos que se nos diga, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Preferimos que una persona nos diga cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que comportarnos, porque la libertad, porque la madurez nos da miedo. La responsabilidad de ser dueño de mi vida y responsable delante de Dios nos da miedo. Prefiero decirle a otra persona, me equivoqué por tu culpa. ¿No es cierto? Tú me dijiste que lo hiciera, por eso me salió mal. A tomar la responsabilidad de decir, yo soy responsable de esto delante de Dios y delante de su Hijo, porque Él es el Señor. Todos los demás somos hermanos y hermanas. Ninguno de nosotros puede actuar con un señorío que no se nos ha dado, porque ese señorío solamente le pertenece a Jesús, el Cristo, el Mesías. Versículo 10. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. O no se dejen llamar, una traducción literal de este texto sería, no se dejen llamar caudillos o libertadores, porque uno solo es su libertador, uno solo es su caudillo, el Mesías. Observan cómo cada punto vuelve a lo mismo, la autoridad absoluta, el dominio absoluto, la libertad absoluta solamente le pertenecen al Padre y a su Hijo. Todos los demás somos hermanos y hermanas. Si aprendiéramos a vivir bajo estos lineamientos en nuestras familias, piensen lo diferentes que serían nuestras familias. ¿Por qué? Por ejemplo, las esposas dejarían de quejarse con los esposos. Por tu culpa, porque tú nunca haces nada. ¿Qué están diciendo? Tú eres el señor de la casa y si las cosas van mal es tu culpa. Y los esposos dejarían de quejarse de las esposas. Porque entenderíamos que el Señor del esposo y de la esposa es Jesucristo. Y el esposo y la esposa, aunque tienen diferentes roles de autoridad en la casa, son iguales. ¿Qué diferente sería? Qué diferente sería incluso la vida de la iglesia, nuestra propia vida, si entendiéramos, porque muchas veces, hermanos, cuando no entendemos correctamente el evangelio, muchas veces pensamos, mi vida espiritual es así porque el pastor hace poco por mí. Porque la iglesia donde estoy hace poco por mí. Qué diferente sería nuestra experiencia cristiana si entendiéramos que el señorío absoluto es de Jesucristo y que nosotros somos llamados a vivir bajo su autoridad y no bajo la autoridad de señores que se intentan imponer sobre nuestra vida, usurpando el absoluto señorío de Jesucristo. Una muestra de una sociedad completamente diferente a la que se estaba acostumbrado en ese tiempo, donde los maestros gobernaban y controlaban cada aspecto de la vida del pueblo. Yo he conocido a hermanos que tienen un programa de lectura de la Biblia y eso es bueno, tienen un calendario, pero todos los días, su pastor les manda un WhatsApp para recordarles la lectura que les toca. Algunos pueden decir, qué bonito, qué bueno que el pastor se preocupe por ellos. Yo me preocupo por ustedes, pero yo no pienso controlarlos a ustedes.
Yo me preocupo por ustedes, pero yo no pienso controlar a ninguno de ustedes porque esa es obra de Jesús, que es el Mesías, y de su Espíritu Santo que está en ustedes. ¿Mande? Si el pastor muere, se pierde todo. Porque él controló todo. ¿Se dan cuenta que la sociedad cristiana a la que somos llamados a vivir es completamente diferente? Es completamente diferente. Una sociedad donde al reconocer el señorío de Jesucristo, todos los demás nos comenzamos a ver como iguales, y entonces yo comienzo a ver que tengo una responsabilidad para conmigo mismo, pero que también tengo una responsabilidad para con ustedes, pero esto es mutuo, es recíproco, porque en una sociedad donde hay una alta jerarquía, esa jerarquía tiene responsabilidad para todos, pero todos no tienen responsabilidad para nadie. Compare usted a la sociedad actual y la mayoría de los gobiernos donde se piensa que la máxima autoridad es el gobierno. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la sociedad? No tenemos empleo por causa del gobierno, no tenemos seguridad por causa del gobierno, no tenemos buena salud por causa del gobierno. ¿Por qué? Porque se ha endiosado una autoridad y todos los demás no son capaces de hacer absolutamente nada. Incluso hay gente que dice, qué pésima, qué sucia ciudad, cuando son ellos los que deben limpiar sus banquetas, recoger sus basuras, pero dicen, el municipio, el gobierno no hace nada. Porque se ha endiosado a una autoridad y se le hace responsable de todo. Jesús nos dijo, la sociedad cristiana no puede ser así. En la sociedad cristiana el único Señor es Cristo. Y todos los demás somos hermanos y hermanas. Y eso implica una tremenda responsabilidad de mi persona hacia ustedes y de ustedes entre ustedes y de ustedes hacia mí. Es decir, todos tenemos que trabajar en el mismo nivel porque todos somos iguales, aunque ocupemos diferentes cargos en nuestras acciones. Esto es el cristianismo. Una nueva sociedad. Una sociedad completamente diferente, distinta. Una sociedad, hermanos, donde somos llamados a vivir bajo el señorío de Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo. Una sociedad donde la gente pueda ver que somos una sociedad que está bajo la autoridad suprema de Jesucristo en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir en la iglesia, en nuestra forma de vivir en el matrimonio, en nuestra forma de educar a nuestros hijos, en nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, que la gente puede decir, ellos viven así porque su máxima autoridad es Cristo. Ellos son así porque su máxima autoridad es Cristo. Sus matrimonios son así porque el esposo no es el rey de la casa, porque la esposa no es la reina de la casa, porque los hijos no son los reyes del hogar. Esa familia es así porque Cristo es la máxima autoridad de esa casa, y todos los demás, aunque en diferente posición, todos los demás son exactamente iguales. Cuando la iglesia cristiana aprenda a vivir bajo este principio, todo lo que hacemos y lo que vivimos va a ser diferente. Absolutamente todo. El matrimonio va a cambiar, la relación con los hijos va a cambiar. Los hijos no estarán luchando por una posición dentro del hogar porque entienden que son iguales a los padres, aunque estén sujetos a ellos. La esposa no tendrá que estar luchando por una posición dentro del hogar porque entiende que es igual a su esposo, aunque el esposo sea la cabeza del hogar, no significa que es la autoridad última del hogar. Ser cabeza de casa no significa ser la última autoridad del hogar, significa estar bajo la autoridad de la máxima autoridad de todas, Jesucristo. ¿Qué significa? Que la palabra del Padre no es ley. Que los padres a veces nos equivocamos y tenemos que repensar lo que dijimos. En algunas ocasiones yo les he dicho a mis hijos, mira, me enojé, te castigué, fui muy duro y a lo mejor te dije, no vas a hacer esto durante tanto tiempo, fui muy duro. Tengo que reconsiderarlo y decir, eso no mina mi autoridad, eso demuestra que yo estoy bajo otra autoridad. ¿Sí me está entendiendo? No mina mi autoridad.
No es, ya lo dije y ahora lo tengo que cumplir porque ya lo dije, porque entonces estoy diciendo, yo soy la máxima autoridad y lo que digo yo se hace al pie de la letra. Eso no funciona en casa. Cuando la iglesia cristiana aprenda a vivir bajo el principio, y quiero terminar, ya no vimos los ayes, pero en el verso 12 se establece el principio de todo lo que Jesús ha enseñado, porque el que se enaltece, versículo 11, el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando la iglesia aprenda a vivir bajo este principio en la comunidad, en la sociedad de la iglesia y en la individualidad y en el matrimonio, hermanos, tendremos familias completamente diferentes, hogares completamente distintos. Pero mientras más insistamos en demostrar que nosotros tenemos razón en todo lo que decimos, tendremos problemas entre nosotros como iglesia, problemas entre nosotros como familia, problemas en nuestras relaciones, porque no hemos entendido que la máxima autoridad de esta nueva sociedad es Jesucristo. Cuando usted o yo como pastor o como padre o como esposo o en cualquier lugar de autoridad que Dios le haya puesto, intenta usurpar la autoridad de Cristo, estamos haciendo lo mismo que los escribas y fariseos, sentándonos en un lugar que no se nos ha entregado, ocupando una silla que no se nos ha dado. Tenemos entonces, hermanos, que entender que Jesús está advirtiendo a sus discípulos de no cometer exactamente el mismo error y el mismo pecado que cometió aquellos que se hicieron a sí mismos maestros del pueblo. Y la lección es muy obvia. Estos maestros, cegados por su orgullo, cegados por su ambición de poder, condujeron a toda una nación a la destrucción total. Y es muy claro que cuando un padre, cuando un pastor, cuando un esposo, cuando una esposa, cuando una madre, cuando un cristiano, cuando un hijo se obsesiona por el poder, se obsesiona por ser reconocido, va a conducir su vida, la vida de su familia, todo lo que tenga a sus manos hacia la destrucción, porque nadie puede usurpar el lugar que solo le pertenece a Jesucristo. Nadie. La única gloria es de Él.